Hola chicos, este es nuestro repositorio. Aquí pues hemos presentado nuestra unidad 6. El título es pues la importancia de lograr la excelencia debido al uso adecuado del tiempo. Sí, si bien es cierto, tienes que programar tu tiempo, es decir, debes de tener un horario, ¿cierto? De lunes a domingo de todo el año para que veas qué actividades estás desarrollando, optimices tu tiempo. También indicarte que es bueno utilizar técnicas de estudio, ¿no? Como fichas, los expositivos de repente con las fórmulas o con alguna palabra clave con respecto a un tema. Muy bien, ya lo hemos ido explicando. Yo voy a pasar justamente a la grabación que nos corresponde. El propósito de esta sesión de clase: hoy obtendremos información a través de la lectura sobre la invasión napoleónica y vamos a descubrir cuáles fueron los cambios que se dieron en España, el Virreinato del Perú. Desempeño: obtiene información sobre la invasión napoleónica a España. Vuelvo a repetir, nuestro propósito: hoy obtendremos información a través de la lectura sobre la invasión napoleónica y vamos a descubrir cuáles fueron los cambios que se dieron en España y en el Virreinato del Perú. Este es tu propósito. En tu cuadernito debe de estar unidad 6 y el tema número 1 con tu propósito. Aquí recuerda pues cuál es el propósito de leer la información del libro de texto, ¿no? Hemos ido recordando cuál era nuestro propósito. Era descubrir pues cuáles fueron los cambios en España y en el virreinato, ¿no? que se dieron, cuáles fueron esas causas, ¿no? de la invasión napoleónica. Y hemos observado la biografía pues de Napoleón Bonaparte, ¿no? Y hemos preguntado qué les llamó más la atención. Justamente que fue muy ambicioso, eso me comentaron, ¿no? Y les ha recomendado pues no ser como él, ¿no? Es un genio, sí, militarmente, pero ha recomendado, hay cosas que no funcionan. Aquí vemos España y Huancayo. Saberes previos. Observan una imagen sobre la Plaza Constitución de Huancayo y preguntamos: ¿por qué se llama Plaza de la Constitución? ¿Por qué en esta plaza no encontramos las instituciones más importantes como en otras ciudades como Trujillo, Lima, ¿cierto? En la misma plaza central, en la plaza principal de Lima, por ejemplo, ahí encontramos el Palacio de Gobierno, la Iglesia Mayor, la municipalidad. Acá no, porque justamente habíamos indicado pues que Huancayo tiene fundación de pueblo indígena, ¿no? Santísima Trinidad, ¿no? Es por eso que en junio se celebra pues el aniversario de Huancayo, pero no como ciudad española, o como fundación de ciudad española, sino como pueblo indígena. Ya ustedes saben, les hemos ido recalcando que las reducciones indígenas se encontraban pues ahí la mayor cantidad de mano de obra de nuestros indígenas, ¿no? Y de aquí lo sacaban. ¿Y por qué Plaza de la Constitución? Porque justamente aquí se da por primera vez esa constitución de carácter liberal en 1812, ¿cierto? Justamente aquí en Huancayo va a ser por primera vez, se va a dictaminar eso gracias pues a la invasión napoleónica, ¿no? Y otros aspectos más que hemos ido viendo pues en esta sesión de clase. Aquí vemos a España, el mapa europeo, acá está Portugal, España con su banderita, Francia, acá está la Torre Eiffel, Italia, Europa, Inglaterra. Hola amigos, soy Napoleón Bonaparte, emperador de Francia desde 1799 hasta 1814 y un genio indiscutible del arte militar. Nací en Córcega en 1769 y como sabía mucho de matemáticas, a las que por cierto era muy aficionado, conseguí entrar en una escuela militar. En 1789 estalla la Revolución Francesa en París. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre y cansado de injusticias sobre la tiranía y el poder absoluto de los reyes y la nobleza. Gracias a la ayuda de Robespierre, un importante y siniestro hombre de la Revolución,
empiezo a ser importante como militar. Y poco después conozco a Josefina, la mujer más importante de mi vida. En 1799 me convierto en el jefe de toda Francia y ahí empieza mi gloria. Yo era muy ambicioso, lo confieso, y conquisté muchísimos países de Europa, convirtiéndome en el hombre más poderoso del mundo. Pero la avaricia rompe el saco, y todo tiene un final. Las conquistas de España y Rusia fueron grandes fracasos, y ahí empieza mi decadencia, mi derrota. En 1815, en la famosa batalla de Waterloo, fui vencido por los ingleses y sus aliados. Como castigo por mi avaricia, me encerraron en la isla de Santa Elena, en pleno océano Atlántico, de la cual nunca volví a salir. Bueno, ya conocéis parte de mi vida, pero antes de despedirme quiero daros un consejo. No seáis avariciosos ni envidiosos. Trabajad duro y estudiad mucho, pero siempre, siempre respetando a los demás. Os lo digo por propia experiencia. Adiós, amigos. Un saludo del emperador Napoleón Bonaparte. Bueno, aquí podemos observar Inglaterra es esta isla justamente conocida como el Reino Unido, ¿no? Entonces este era su mayor enemigo de los franceses, sobre todo de Napoleón Bonaparte, ¿no? Él tenía mucho miedo de viajar o atacar a través de embarcaciones. Inglaterra pues era un experto en batallas o mejor dicho en combates, ¿no? En el mar. En cambio Napoleón no, prefería estar en tierra, ¿cierto? Aquí tenemos a España, justamente, y él solicita el permiso, pues, para que pueda pasar y atacar a Portugal. ¿Por qué? Portugal no hizo caso, pues, al bloqueo continental que él había ordenado hacia Inglaterra. Eran dos aliados, ¿cierto? Entonces, por eso decide darle una lección y piden el permiso. Logra el permiso, pero finalmente, estando ya en España, sus tropas decide, pues, tomarla, ¿no? Entonces, pues es ahí donde Carlos IV, que era el rey de ese entonces, como no le interesaba gobernar, la esposa era quien gobernaba juntamente con su ministro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues hacen un trato y hacen que pues el rey Carlos IV abdique a favor la corona a favor de Fernando VII, que era su hijo. Y una vez que abdica a favor de su hijo, es decir, le da la corona, Fernando VII es tomado prisionero y es llevado a Francia, ¿cierto? Entonces, quien sigue el gobierno es a su hermano, que lo coloca en el poder, ¿no? Pepe Botellas le decían porque tomaba mucho, ¿no? Y a la vez cometió, pues, este señor era el hermano mayor de Napoleón, pues muchos saqueos, muchos robos, ¿no? Muchas injusticias que de repente el patriotismo en España se revela dos bandos, unos que estaban a favor de Napoleón y otros que no, ¿no? Entonces ahí se da pues esta Constitución de 1812 de carácter liberal, se forman las juntas de gobierno porque no había quien gobernar, ¿no? Entonces en el virreinato del Perú, pues ¿qué sucede? Como no había quien gobernar, entonces pues los criollos van asumiendo el poder. Es decir, en esa constitución de carácter liberal todos son iguales. ¿Y qué dijeron pues los aristócratas? No podemos ser iguales, ¿cierto? Entonces empieza a lucharse por regresar a una monarquía pues absoluta, ¿no? Justamente aquí vemos a Carlos IV, ¿no? El rey de España que no le interesó, él gobernó desde 1788 a 1808. Con la invasión napoleónica, el rey pues abdica a favor de su hijo Fernando VII en 1814 y gobierna hasta 1833. En ese lapso de 1808 a 1814 justamente se forman las juntas de gobierno, ¿no? Aquí también vamos a observar un video
donde has ido anotando información, manejo de información, ¿cierto? Que vamos a complementar con la lectura de nuestro libro. Luego lo iremos viendo. Aquí tenemos pues nuestro libro de texto, página 92 y 93, ¿no? La finalidad pues primero es recibir la información a través de la lectura y seguidamente pues identificar las ideas más importantes a través del subrayado. Bueno chicos, aquí tenemos nuestro libro de texto, cómo afectó la invasión de Napoleón a España. Bueno, estamos con nuestro libro de texto, cómo afectó la invasión de Napoleón a España. Activamos, ¿no? Imagina qué pasaría si una persona ingresa al local de una empresa y decide dirigirla porque le parece que lo puede hacer bien. ¿Cómo crees que reaccionarían los trabajadores de esa empresa? ¿Estás de acuerdo con esa actitud? Bueno, comentaron ustedes que no, un grupo que sí. ¿Por qué? Porque de repente el maltrato que le da el anterior, pues el jefe, ¿no? Entonces, por ello de repente no permite conversar, no permite darles sus ideas, no les permite trabajar cooperativamente. Entonces ahí sí puede ser. El otro de repente tiene esas posibilidades y lo podría hacer bien, ¿cierto? Continuamos. Piensa y reflexiona, dice. ¿Cómo actuarías si tú fueras el encargado de la empresa y te piden que dejes pues ese cargo? Te sentirías muy mal, eso es lo que me han comentado, porque tú crees que lo estás haciendo bien o de repente falta conversar. Entonces hay cosas que se tienen que analizar, ¿cierto? Entonces claro que te sentirías mal, eso es lo que ustedes me han ido comentando. Ahora comprendemos, en general las instituciones tienen normas que indican el proceso que se debe seguir si su máxima autoridad no puede ejercer sus funciones. Sin embargo, en la historia se presentan situaciones en que esto no ocurre. Tal fue el caso del Imperio Español a comienzos del siglo XIX, ¿no? La invasión napoleónica. En 1804, Napoleón Bonaparte se convierte en emperador de Francia y buscó expandir su influencia. Su objetivo fue impedir que Inglaterra comercialice con otros estados. Portugal, ¿no? Por ejemplo, estaba pues aliado con Inglaterra y no aceptó esa propuesta. Entonces Bonaparte decidió invadirlo. Con relación a Portugal, Bonaparte pidió permiso a Fernando VII, no es Fernando VII, es bueno en el gobierno de Carlos IV, que era el padre de Fernando VII. La reina gobernaba juntamente con su ministro, a ellos son los que pide el permiso y pues en un tratado es firmado, ¿cierto? Entonces continúa, el rey de España para atravesar pues su territorio y aprovechó para invadirlo y tomar el poder. Capturó al rey y nombró a su hermano José Bonaparte, más conocido como Pepe Botellas, como un nuevo rey. Esto originó un rechazo del pueblo contra él y un pronunciamiento de fidelidad a favor de Fernando VII. Los patriotas o los partidarios pues de la corona española convocaron a reuniones llamadas cortes para defender su autonomía y el regreso del rey. En las cortes participaron españoles peninsulares, quienes eran justamente pues aquellos españoles nacidos en España fundamentalmente. Y los españoles americanos son pues hijos de padres españoles, pero nacieron en América, ¿no? Y miembros de la nobleza indígena de América fundamentalmente. Entonces estamos viendo pues a la congregación completa de la aristocracia indígena, de los españoles americanos y de los mismos españoles peninsulares. Aquí vemos una línea del tiempo y aquí estamos viendo pues que en 1808 la invasión de Napoleón a España, en 1812 se promulga esa Constitución de Cádiz que tuvo carácter de libertad, ¿no? El regreso pues de Fernando VII en 1814. Esta constitución es muy importante, es decir, nuestra independencia se logra justamente gracias a que Napoleón invade España, ¿no? ¿Por qué? Porque se dicta esta constitución de carácter liberal donde dice todos son iguales, pero ustedes saben que los aristócratas pues no querían ser iguales a los demás, así es que pues tratan de que vuelva Fernando VII. Entonces en esta línea del tiempo pues estamos viendo eso que sucede, ¿no? Lo que sucede en España y lo que va sucediendo en América, pero después de que se anula pues las Cortes de Cádiz y se revoca la Constitución de 1812, ¿no? De carácter liberal.
todos iban a ser iguales, todos eran iguales según esta constitución. Finalmente, pues se revoca esta constitución. Seguidamente en América, en 1820, pues San Martín va a desembarcar en Pisco, ¿no? Y en 1821 se proclama la independencia del Perú en Lima, pese que todavía no estaba libre de los españoles, porque el Perú era el virreinato de España, el virreinato del Perú, pues donde estaba el poderío español. Desde allí llevaban muchos realistas para sofocar las rebeliones, los levantamientos o las proclamas de independencia de diversos lugares de América, por ejemplo Chile, Argentina, etcétera, ¿no? Y en 1823 está pues Bolívar con la llegada pues al Perú en 1823, y en 1824 la capitulación de Ayacucho, que pues con eso nos liberamos de los españoles, pero finalmente a un costo bastante alto, ¿no? Económicamente teníamos que pagar a los españoles para que se retiren de nuestro territorio. Aquí, chicos, la Constitución de Cádiz. El 19 de marzo de 1812, las Cortes de Cádiz promulgaron la primera constitución española que convirtió el país en una monarquía constitucional. Fue aceptada también en las colonias españolas. Una monarquía constitucional quiere decir que los reyes están gobernando, pero representativamente, no tienen poder político. En cambio, las Cortes sí, ¿no? Entonces se elige pues a esos personajes que van a corresponder al Congreso, a la Constitución, ¿no? Entonces, pues es un gobierno representativo, los reyes, pero gobiernan el pueblo, entre comillas, ¿no? Fue aceptada también en las colonias españolas, ¿no? La Constitución de 1812 estableció igualdad de derechos entre los ciudadanos americanos y españoles, igualdad de derecho para españoles y criollos en cargos públicos, ¿cierto? Prohibición del maltrato indígena, libertad de prensa, abolición del tributo indígena y del reparto de mercancías, abolición de la Inquisición, separación de poderes. Las Cortes se responsabilizaban de hacer las leyes, el rey de ejecutarlas y los tribunales de aplicarlas, ¿no? Entonces así estaba dividida, separación de poderes, ¿no? ¿Qué más? El pueblo español se organizó en juntas de gobierno que fueron y juraron fidelidad pues al rey Fernando VII. Lo mismo sucedió en el virreinato. En 1814, tras ser derrotado Bonaparte, el rey Fernando VII volvió al poder y abolió la Constitución, ya que esta afectaba su autoridad también, ¿no? Eso hizo que las juntas de gobierno de las colonias se declararan independientes. Sin embargo, las opciones eran variadas entre quienes querían ser independientes y quienes querían seguir formando parte de España, ¿no? Así están, pues así como políticamente ahora, también a favor y en contra, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta ello. ¿Qué características tuvo la Constitución de 1812? De carácter libertario, igualdad para todos, ¿cierto? ¿Por qué las juntas de gobierno de las colonias se declararon independientes? Entonces, respondiendo a la pregunta, la invasión napoleónica a España provocó pues la crisis de la monarquía al ser secuestrado el rey Fernando VII y nombrarse rey a Bonaparte, a José Bonaparte, ¿cierto? El pueblo español organizó juntas de gobierno y se elaboró pues la Constitución de Cádiz de 1812, la misma que sería abolida por Fernando VII al recuperar su poder. Esta Constitución justamente se da a conocer por primera vez en América en la Constitución, en nuestra Plaza La Constitución. Ahí se dieron muchas constituciones de carácter liberal. La primera fue pues esta, ¿no? Muy importante, por eso se llama la Plaza de la Constitución. Muy bien, entonces vamos a ver algunos aspectos, algunos conceptos que justamente en nuestro libro han indicado. Fidelidad quiere decir lealtad, lealtad que le debe una persona a otra o que le da una persona a otra, ¿cierto? Partidarios, quienes están a favor de alguien, ¿no? A favor de alguien. Monarquía constitucional, pues forma de gobierno que el rey es el jefe, pero de manera representativa, con un poder ilimitado, ¿no? Dentro de la Constitución. Es decir, ¿quién limita ese poder? La Constitución. Entonces,
vamos a pasar a lo siguiente. Hemos terminado de desarrollar nuestro libro de texto y no olvidemos pues que la invasión napoleónica tuvo pues justamente, fundamentalmente, trajo como consecuencia las ideas de libertad en América, ¿no? A través de las Cortes de Cádiz y justamente la Constitución de carácter de libertad, sembró mucho más las ideas de querer separarse. Los criollos, por ejemplo, que eran considerados como ciudadanos de segunda clase españoles y no considerados también, entonces ellos tienen un sentimiento de patriotismo, ¿no? Que pertenecen a ese suelo y necesitan liberarse pues de España. La Guerra de la Independencia tiene su origen el 27 de octubre de 1807, con la firma del Tratado de Fontainebleau entre España y Francia. El acuerdo permitía el paso de tropas francesas por el territorio español para conquistar Portugal, que se había negado a acatar la orden de bloqueo continental decretada por Napoleón, por la que se prohibía comerciar con productos británicos en todo el continente. Napoleón Bonaparte había sido coronado emperador francés en 1804. Carlos IV reinaba en España, aunque andaba más preocupado por cazar en su coto que por los asuntos de gobierno. Era su esposa María Luisa, junto al secretario de Estado Godoy, quienes se encargaban de la política. Godoy no era muy querido en la corte, pues, además de gobernar, se decía que era amante de la reina María Luisa. Los reyes tenían un hijo, Fernando, que para los simpatizantes del rey era la mejor opción para suceder a su padre y alejar al interesado político. Y es que Godoy fue uno de los grandes defensores del Tratado de Fontainebleau, ya que una vez invadido Portugal, el país se dividiría en 3 zonas, una de las cuales se entregaría a la familia de Godoy con el nombre de Principado de los Algarbes. Pero las intenciones de Napoleón iban más allá de la conquista de Portugal, y quería aprovechar la presencia de sus tropas en España para conquistarla. Así se desprende de la carta del emperador Napoleón a su hermano José. Ante el descontento de la población, en marzo de 1808, la familia real, aconsejada por Godoy, decidió marcharse a Aranjuez para preparar un posible exilio a las colonias americanas hasta que todo hubiera acabado. Pero el pueblo no se dejó engañar, y el 17 de marzo de 1808 se produjo el motín de Aranjuez. El motín perseguía la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando, convirtiéndose en Fernando VII. 2 meses más tarde, a principios de mayo de 1808, Napoleón obligó a Fernando VII a abdicar en favor de su padre Carlos IV, y este a su vez en Napoleón, que nombró a su hermano José I rey de España en lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona. Así se recoge en una carta de Bayona de 8 de mayo de 1808, en el que se nos cuentan los detalles de todo lo que aconteció. Consecuencia de estos movimientos, se produce una división política a nivel interno. Por un lado, los afrancesados, partidarios de José I y atraídos por las ideas liberales. Del otro lado, los patriotas, contrarios a la ocupación francesa y caracterizados por la exaltación de la patria y el nacionalismo. El 2 de mayo de 1808 estalla la guerra. Se produce el levantamiento generalizado en Madrid contra la ocupación de España por los franceses. El mariscal Murat, cuñado de Napoleón, lanza una proclama amenazando a todo aquel que ande con armas o realice corrillos contra el nuevo régimen. Un día más tarde, se produce una dura represión de las tropas francesas con los fusilamientos del 3 de mayo. Así queda reflejada la represión y la violencia de los combatientes en la serie de grabados de Goya, Los desastres de la guerra, y también en muchas otras estampas. Poco a poco las revueltas se suceden en Burgos y en León, y la guerra se extiende por toda España. El pueblo no se queda de brazos cruzados, y se organiza, y surgen las juntas locales para hacer frente a los franceses. Se crean más adelante las juntas provinciales y la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, que empezó a organizar ataques contra los franceses y a dar instrucciones claras a los ciudadanos, como podemos ver en el Catecismo Civil de España. En la primera fase de la guerra, la Grande Armée, liderada por Napoleón, intenta la sumisión de toda la península y tiene su primera derrota en la batalla de Bailén. Los franceses se verán obligados a replegarse hacia los Pirineos. Napoleón llega a Bayona el 2 de noviembre de 1808 y se ve obligado a reagrupar y reorganizar sus tropas en 2 ejércitos para tomar España y Portugal. En una carta entre Murat y Napoleón, este último entra en cólera por el fracaso de sus ejércitos. Más de 200 combatientes muertos en Zaragoza y parte de su ejército muerto en Valencia.
En la segunda fase de la guerra cambian las tornas y empieza la dominación francesa. Las batallas de Talavera y Ocaña provocaron la derrota del ejército hispano-inglés. Napoleón empieza a conquistar España y la Junta Suprema Central se repliega primero a Sevilla y después a Cádiz. A partir de 1812 se produce el fin de la dominación francesa. El 22 de julio de 1812 tiene lugar al sur de Salamanca la batalla de Arapiles. Napoleón sufre una enorme derrota que anunció el fin de su hegemonía en Europa. Los ejércitos británico, portugués y español, apoyados por la guerrilla, consiguen retirar al ejército francés. En septiembre de ese mismo año se convocan las Cortes de Cádiz y se pone en marcha el proceso constitucional que desemboca en la elaboración y aprobación de la Constitución de 1812, conocida vulgarmente como la PEPA. En ella se proclama la soberanía nacional, la división de poderes, la representación nacional en las Cortes y se reconocen ciertos derechos individuales como el habeas corpus. Napoleón se ve obligado a retirar sus decenas de miles de hombres para destinarlos a su campaña en Rusia y defender Francia en las guerras europeas. El 11 de diciembre de 1813, Napoleón firma el Tratado de Valenciennes, que reconoce a Fernando VII y a sus sucesores como reyes de España y de las Indias, manteniendo la integridad del territorio español. A nivel político, la guerra significó el principio del fin del antiguo régimen, iniciando un proceso que acabaría 20 años más tarde, con la implantación del liberalismo. A nivel económico, la guerra supuso una catástrofe para la economía española. Además del elevadísimo número de pérdidas humanas, esto desencadenó pérdidas en la agricultura, ya que los campos no tenían mano de obra. Además de la pérdida de vidas, fue perjudicial el exilio de los afrancesados, un grupo de elevado nivel cultural que se vieron obligados a cruzar los Pirineos para eludir las represalias de los vencedores. La industria se vio muy perjudicada por la destrucción que sufrió por las tropas francesas y británicas. Igualmente, el comercio también se vio repercutido debido a los puentes y caminos destruidos. Y en América se inició un proceso emancipador que llevó gradualmente a la independencia de las antiguas colonias. Bueno chicos, nos toca desarrollar nuestro libro de texto, Invasión Napoleónica. Comprendemos. Napoleón Bonaparte invadió España, secuestró al rey Fernando VII y colocó como nuevo rey de España a su hermano José Bonaparte. El pueblo español se organizó en juntas de gobierno que incluyó juntas americanas para redactar la Constitución de Cádiz, la cual sería abolida por Fernando VII al recuperar el poder, ¿cierto? Aplicamos, chicos. Elabora una línea del tiempo de los principales acontecimientos y que sucedieron en España desde la invasión napoleónica. Entonces vamos a utilizar una herramienta que tenemos aquí. Justamente, vamos a ver qué color podemos utilizar, ya el azul. Entonces tú vas a trazar tu línea del tiempo, ¿no? Ustedes lo van a hacer mucho mejor que yo. Son bastante creativos ustedes, ¿no? Entonces aquí yo voy a poner justamente lo que ha ido sucediendo, ¿no? A ver, vamos a tocar 3 aspectos o lo que vayamos encontrando en nuestro libro de actividad. Bueno, aquí está nuestra línea del tiempo. Hemos puesto la invasión española en 1804, en 1812 la Constitución de carácter liberal, acá lo podemos agregar, ¿no? Liberal, ¿no? Entonces es en 1812, ¿no? Y aquí el regreso de Fernando VII a la corona española, que vendría a ser en 1814, y aquí colocamos 1814, ¿no? A ver, vamos a ver si me permite. 1814. Ustedes lo van a hacer más bonito, ¿no? Entonces vamos colocando las fechas de base acá en 1804, ¿cierto? Acá será 1812, ¿cierto?
¿no? Entonces ustedes lo van a hacer mejor. Ahí está nuestra línea de tiempo de los hechos más importantes que se han suscitado pues en España, ¿no? Con la invasión de Napoleón Bonaparte. Muy bien, aquí dice la segunda actividad, explique las características de la Constitución de Cádiz. ¿Creen que sus propuestas fueron importantes para el virreinato? Entonces ahí también nos indica cuáles fueron esas propuestas, ¿cierto? Bueno, pues entonces aquí vamos a explicar justamente las Cortes de Cádiz. Van a propugnar pues la igualdad de derechos entre españoles y americanos. Aquí colocaríamos igualdad de derechos entre españoles y americanos. Aquí pondríamos prohibición del maltrato indígena, la libertad de prensa, ¿no? La libertad de prensa. También acá pondríamos, la abolición del tributo indígena, ¿no? Importantes con respecto a la separación pues de los poderes. Dentro de esa Constitución, la separación de los poderes fundamentalmente, ¿no? Y así pues, ¿no? Entonces se expliquen las características de la Constitución de... Esta es nuestra presentación online, este es el título, hay que tener en cuenta la ortografía y esto también me da posibilidades para explicarte algo más sobre por qué era importante pues la invasión de Napoleón, ¿no? Fundamentalmente para nosotros en las colonias. Chicos, la invasión napoleónica de España en 1808 a 1814, el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, en su política expansionista sobre Europa, pues invade España en 1808, y acá estamos viendo el mapa, Francia y España. ¿Por qué? Porque él pues dictamina un bloqueo continental hacia Portugal, ¿no? ¿Por qué? Porque se alía justamente con Inglaterra, que es su enemigo clásico de siempre, ¿no? Y él decide pues invadir Portugal, pidiendo un permiso. Se firma un contrato con España, con la esposa del emperador o del rey Carlos IV, que en ese entonces gobernaba y no le interesaba. Quien gobernaba era la esposa juntamente con el ministro. Y pues se llena España con pues el ejército francés. Ya se sentían incómodos, pero ahí también decide quedarse con España pues Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces esto provoca una crisis política en momentos que los patriotas en América pues luchaban por su independencia, ¿no? Entonces continuamos. Los antecedentes para esta invasión, pues fundamentalmente vamos a tener la invasión pues de expansión de Napoleón Bonaparte. Ya era el emperador de Francia y ya tenía pues varios países europeos ganados, ¿cierto? Sometidos a él, ¿no? Entonces aquí vamos a ver pues que estas ambiciones de Napoleón Bonaparte, quien pretendía imponer pues su predominio en toda Europa, y decidió pues incluir a España, pero fundamentalmente debía darle una lección a Portugal por desobedecer el bloqueo continental a Inglaterra, que era, como vuelvo a repetir, su enemigo clásico. Estos antecedentes se fueron dando, ¿no? En primer lugar por la alianza comercial que tenía Portugal con Inglaterra, ¿no? La decadencia de España como potencia, debido pues que solventa una guerra por 30 años y todo el oro que venía de oro, plata de América pues se fue solventando esta guerra. España no se dio cuenta de los avances en la tecnología. Es por eso que Inglaterra pues es un país ya que empieza a industrializarse, ¿no? La primera revolución industrial, las máquinas. España no, seguía pues decadente, ¿no? Entonces la monarquía ya perdía pues prioridad. Entonces ya la gente se va dando cuenta, ¿no? La ubicación también estratégica de España geográficamente, miren, geográficamente para América y Europa, ¿no? La oposición pues del pueblo español al imperio francés, ¿no? El pueblo también estaba pues en contra de los franceses justamente por su hermano Pepe Botellas, y había un gran grupo también que quería que los franceses se quedaran. A ver, entre las consecuencias del pueblo español se levantó pues en armas contra el ejército francés y exigió el regreso al trono a Fernando VII, estableciendo pues
que se establezca nuevamente una monarquía constitucional de tipo liberal, ¿no? Con el propósito pues de lograr esos cambios, ¿no? Y se forma la Junta Suprema fundamentalmente en toda la nación. Bueno, entonces pues el pueblo español se levanta en armas contra el ejército francés, como podemos repetir, ¿no? Y pues sacar al emperador, al rey elegido por Napoleón Bonaparte, que era José Bonaparte, Pepe Botellas, ¿no? Más conocido como Pepe Botellas. Bueno, y la actitud de América frente pues a la invasión española pues tiene las siguientes reacciones, ¿no? Las informaciones en primer lugar recibidas en América sobre la invasión napoleónica a España y el derrocamiento pues de los soberanos Carlos IV y Fernando VII produjeron conmoción y desconcierto en América, sobre todo en todo el virreinato, ¿no? En el de Nueva Granada, el de México, el de Perú, etcétera, ¿no? La situación entonces se presenta de la siguiente manera. Las autoridades españolas pues reconocieron a Fernando VII como su verdadero rey, como su soberano, y rechazaron al rey usurpador que era el hermano de Napoleón, José Napoleón, conocido como Pepe Botellas, ¿no? Coronado pues al rey de España, la conducta fue de fidelidad, ¿no? Y le denominaron a esto pues fidelismo colonial, ¿no? Entre los patriotas americanos, criollos y mestizos también vamos a ver pues el rechazo a la invasión, pero abrigando el espíritu separatista, es decir, tenían ya la idea de separarse, ¿no? Que esto sirvió como estímulo, ¿no? A estos acontecimientos originados pues en el establecimiento de las juntas de gobierno, ¿no? Sirvió pues de aliciente a los criollos para intentar sustituir pues las autoridades españolas, es decir, solamente las autoridades españolas peninsulares podían tener esos cargos. Ahora ya no, con esta constitución de carácter liberal ellos también podían acceder a estas instituciones como autoridades, y por eso dice sustituir a las autoridades españolas también, ¿no? Entonces se promulga la Constitución de 1812 de carácter liberal, conocida como la PEPA, ¿ya? La Constitución de 1812, la PEPA, es una consecuencia justamente de esto, de la invasión española. En esta constitución se adoptan medidas liberales para España y las colonias, ¿no? Como por ejemplo la igualdad de derechos entre españoles criollos para ocupar cargos públicos, defensa de la libertad pues de pensamiento y prensa, respeto a la diversidad del culto religioso, ¿no? Suspensión del tributo indígena, la mita y los repartos mercantiles, la libertad para comercializar con Inglaterra, ¿no? O con cualquier otro país. En América, pues, en el virreinato del Perú se da a conocer la PEPA, que es la Constitución de 1812, así se le conocía en Europa. En Huancayo, en nuestra Plaza de la Constitución, se da por primera vez a conocer. He ahí, pues, el nombre de nuestra Plaza Mayor. No tiene fundación como ciudad española, pero sí como reducción indígena, eso hay que reconocerlo. Gracias a esa Constitución de 1812 y otras más, se le conoce pues a nuestra plaza, la Plaza de la Constitución, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces esta fue de carácter liberal, esa es la consecuencia, y ya se pensaba pues en la idea de separarse, ¿no? Cuando regresa Fernando VII al poder, acaba con todo y vuelve a una monarquía como era antes, absolutista, ¿no? Entonces, finalmente, pues, ¿no? La invasión napoleónica tuvo intereses personales, Napoleón Bonaparte, de expandir su territorio, ser el emperador, pues, de toda Europa, ¿no? Si es posible, pues, de América también seguramente, ¿no? Pero lo importante que esta invasión, gracias a esta invasión, pues se da unas juntas de gobierno y empiezan pues a gobernar en nombre del rey Fernando VII, con la finalidad de que él retorne, pero con otra forma de gobierno, ¿no? Monárquica constitucional, es decir, que el rey solamente es representativo y pues la constitución a través del pueblo tenía que gobernar
la Constitución de 1812 así lo indica, ¿no? De carácter liberal. Y fundamentalmente, pues, según esa Constitución, todos son iguales. ¿Y qué decían los aristócratas? No, jamás podemos ser iguales. Es por eso que luchan para mantener, pues, ese tipo de gobierno anterior, una monarquía absoluta, ¿no? Donde había diferencias de clases sociales. Jamás ellos querían ser iguales a ninguno. Entonces es por eso que también Fernando VII se ve mellada, es decir, se ve su autoridad menospreciada ya, ¿no? Entonces, pero finalmente cuando regresa al poder, pues hace una abolición de esta constitución, de las juntas, ¿no? Y justamente regresa al poder como un monarca absoluto con diferencias, ¿no? Que, por ejemplo, los criollos no podían acceder al poder, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista ya tenemos que ir pensando nosotros, ¿no? Que Napoleón de alguna manera contribuyó pues a estos cambios, a esta forma distinta de pensar, y contribuye pues a la separación de España en las colonias. Y poco después 5 o 6 años más o menos pasa, y justamente se empieza a dar pues la independencia en América de los diversos lugares, ¿no? De los diversos colonias que había en América, Argentina, Chile, ¿no? México mismo, ¿no? Entonces empiezan a pensar en la libertad, en independizarse de España. Ya no era necesaria España en la colonia. Entonces, muy bien, chicos, espero que se haya comprendido y que esto les haya servido para hacer pues un análisis con respecto a ello. Ya nosotros tenemos que irnos acostumbrando a ese tipo de análisis, ¿no? Ir leyendo, viendo, buscando información, manejo de información. El subrayado es identificar información de las ideas más importantes, y eso se incluye también, aquí lo hemos incluido. Ahora nos toca trabajar nuestro producto, que es una presentación online, justamente de las causas, los antecedentes, ¿no? Y las consecuencias que trajo pues la invasión de Napoleón. Y hay que dar una pequeña conclusión en el sentido de que pues haciendo el análisis vamos a ver que de alguna manera América se favorece con la invasión de Napoleón a España, ¿no? Entonces va a generar una crisis en el gobierno español, la monarquía española pierde pues cierta fuerza, ¿no? Entonces las ideas libertarias, sí se puede obtener pues la libertad, ¿no? Las diapositivas que he ido trabajando para que ustedes vayan viendo, ¿no? Yo le he colocado imágenes, los aspectos más importantes, y a través de esto pues tú puedes exponer, ¿no? Por ejemplo, he considerado la Constitución de Cádiz de 1812, ¿no? Qué características fundamentales tiene esta Constitución, ¿no? Y aspectos muy importantes que ustedes van a resultar mucho mejor, ¿no? Teniendo la información que ya la hemos leído a través de nuestro libro de texto, complementar con internet, ¿no? Y lograr nuestro trabajo. Geniality, Canvas, ya debemos ir buscando otras herramientas, no solamente las PTTs, ¿no? Es importante eso. Y finalmente pues tenemos nuestra retroalimentación, la retroalimentación indica cuál era la importancia de la Constitución de 1812, pues tuvo carácter liberal y fundamentalmente pues gracias a ello hemos logrado pues esas ideas libertarias. La reflexión que aprendí acerca pues de la invasión de Napoleón a España, que trajo consigo esas ideas libertarias, ¿no? La monarquía española se va pues de alguna manera se va desmoronando, ¿no? ¿Para qué sirve lo aprendido? Para hacer el análisis, ¿no? Por cómo conseguimos pues nuestra libertad, ¿no? ¿Qué es lo que más les ha impactado a ustedes? Me dicen justamente la biografía de Napoleón Bonaparte, ¿no? Eso fundamentalmente les ha llamado la atención. Muy bien, este ha sido el repositorio. Ustedes son unos campeones. Muchas gracias por tu atención.